Reporte 100. Ya están aquí los invitados. Gracias a Norman Navarro y a Jesús Moreno por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Katy. Buenos días, Norman. Vamos a hablar de un tema pues que ha estado ahí desde que empezó la tragedia en Ciudad Juárez, digo allá en Chihuahua, con la muerte de estos migrantes en el incendio en estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, y esto ha venido a traer otra serie de puntos importantes a destacar, como el tema del padre Solalinde, de los migrantes estos que en un principio se decía que eran turistas y resultaron que son migrantes. Bueno, y se destapa ahí una serie de temas en torno al crimen organizado también en San Luis Potosí. Cuéntenos con quién empezamos. Norman. Pues mira, en el tema de la migración, así como señalaba la frase que ya recuerdas, Jesús, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo siento que uno de los grandes errores que ha tenido este sexenio es haberle prestado oídos a Donald Trump en su momento y haber cedido a las presiones de que se iban a subir los aranceles si no se frenaba la migración y haber comenzado a tomar malas decisiones en el aspecto de tratar la migración en un aspecto más policíaco que humano. Creo que lo que desencadena esta situación del incendio, que fue obviamente una tragedia horrible, alguien que le ha dolido el incendio de la guardería ABC aquí en Hermosillo, no podemos dejar pasar el incendio de hecho en Ciudad Juárez, donde perecieron 40 personas y hay muchas otras también afectadas. No podemos dejarlo pasar porque nos duele muy parecido, muy igual. Personas indefensas, personas que estaban buscando un mejor futuro, que terminen en esa condición y en esa situación. Y creo ahora sí que el presidente está escuchando más a alguien que viene de Dios con el padre Alejandro Solalinde que escuchar los reclamos de Estados Unidos. Como te digo, siempre que le hemos hecho caso a Estados Unidos, nos va mal en el tema. Y creo que esta no es decepción. Espero que tome buenas decisiones de aquí en adelante la presidencia con esta nueva propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Migración. Sí. Y crear este nuevo organismo que se va a llamar, creo que con México, esta comisión. Creo que hay una propuesta ya de alguien que encabece estos esfuerzos. Creo que ya le están pidiendo la renuncia a algunas personas del Instituto Nacional de Migración. Tengo entendido que todavía Garduño no, al que encabeza los esfuerzos de migración, pero sí se necesita cambiar esta política urgentemente, porque esta situación, te digo, la pueden resolver mejor la gente que está cerca de Dios que la gente que está cerca de los Estados Unidos. Pero en el caso del padre Solalinde se ve más cerca, más lejos del aspecto religioso y más cerca de la política y del propio presidente López Obrador. Yo empezaría señalando, Katy, como bien lo planteabas al inicio, que lo ocurrido en Ciudad Juárez es la chispa, literal y metafóricamente, que viene otra vez a dinamizar un debate que es añejo en México y que incluso rebasa el sexenio de López Obrador. Sí. Lo ocurrido en Juárez el pasado 27 de marzo es un crimen de Estado. No hay manera de eximir a las autoridades de esa atrocidad y de esa tragedia. No hay ninguna manera de eximirlas. Por la simple y sencilla razón de que eso ocurrió en una instalación del Instituto Nacional de Migración. Lamentablemente, las autoridades, entiéndase, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, se tiraron la bolita con una indolencia tremenda. Ya veíamos las escenas de horas después. Al presidente no le ocupó más de 2 minutos referirse a la tragedia de Juárez. A Adán Augusto López le valió madre irse a hacer campaña a Veracruz.
y a Marcelo Ebrard a ir a manejar un Tesla a Nuevo León cuando estaba el infierno literalmente ardiendo en Ciudad Juárez. Eso te habla de la indolencia del gobierno para tratar un tema tan preocupante y tan delicado como es el de los derechos humanos de los migrantes y de los derechos humanos, en general. Norman toca un tema que me parece fundamental, el doblaje del gobierno mexicano ante Donald Trump. Acá, por una amenaza de subir los aranceles al 5%, se desvían los objetivos y las funciones de la Guardia Nacional para atajar migrantes literalmente y no dejarlos llegar a la frontera norte de Estados Unidos por presiones de Donald Trump. Con Joe Biden se acepta una presión similar de recibir 30,000 migrantes mensuales, 360,000 migrantes al año en México, sin que este país, es decir, sin que México diseñe las políticas necesarias, la infraestructura necesaria para dar atención a esa cantidad tan grande de migrantes. Hay un texto bastante ilustrativo esta semana y recomendable esta semana en la revista Proceso, escrito por Tonatiuh Guillén, él fue el primer comisionado de migración de este sexenio, es investigador del programa de estudios sociales de la UNAM, que deja muy clara la situación y da una cifra que me parece preocupante y alarmante. Dice que el 2022 la frontera norte de México cerró el año 2022 con 2.6 millones de personas en esa frontera y refleja muy bien cómo ha cambiado el perfil del migrante en México. El perfil social de las personas en tránsito, dice Tonatiuh Guillén, son familias, son mujeres y son niños, es decir, no necesariamente hombres que iban a buscar el sustento hacia Estados Unidos. Ahora, este asunto de los migrantes, más lo ocurrido en San Luis Potosí esta semana, pues no es otra cosa más que un clima y un contexto de violación a los derechos humanos que tiene este país, y si quieren, para no acaparar la mesa, sí. Luego podemos comentar otros temas relacionados específicamente con el tema de la violación de los derechos humanos en México. Y como en este caso son dos circunstancias inesperadas las que ponen el tema en la mesa. Por una parte, el incendio ocurrido con esta muerte de los migrantes, y como un aparente, algo muy confuso, que si era un secuestro y claro, que no era, y en la búsqueda de 23 se encuentran más de 100 y resulta que aquello tenía relación con el crimen organizado. De no ocurrir el accidente en Ciudad Juárez, nos habríamos enterado de las condiciones en las que están los migrantes. De no ocurrir el supuesto secuestro y este llamado para pedir dinero por los supuestos secuestrados, que se supone eran turistas, resultan migrantes, y a la hora de buscarlos se encuentran aquella cantidad de gente. Entonces, ¿cómo se hubiera destapado el tema? Se estaba destapando poco a poco, ya había algunas preocupaciones. Estaba latente, pues podía ocurrir en cualquier momento. Veíamos la problemática de los venezolanos que estaban atorados. Bueno, sí, yo circulo seguido por el bulevar del Vado del Río, por un lado de la Sierra Santa Marta, que conocemos popularmente como la Cementera acá en Hermosillo. Y por ahí está el Instituto Nacional de Migración, uh-huh. Y por ahí ves seguido, diario, gente que visiblemente se ve que no es de aquí de Hermosillo. Ahí andan en su paso por aquí, por allá, tramitando los papeles, tramitando los permisos. Y creo yo que es más triste ver que van hacia ninguna parte. Y esa es de las partes difíciles, porque vemos la desesperación de esa gente, muchas veces en la calle, pidiendo una moneda. El otro día me tocó una persona que tenía un letrero, no estaba pidiendo comida, estaba pidiendo a completar para pagar el permiso para poderse quedar en México, porque les están exigiendo un cobro de bastante dinero para poder tener un permiso y quedarse un tiempo. ¿Y es esto cierto? ¿Así está ocurriendo? Sí está ocurriendo. Les están pidiendo que pague el Instituto Nacional de Migración. ¿Y cuánto les pide? Bastante dinero. Me comentaba este muchacho, no sé, eran varios miles de pesos. ¿Es legal eso? Sí, es un procedimiento como cuando llega un norteamericano
con su capacidad. O sea, págame para quedarte, les está diciendo el Instituto Nacional de Migración. Les está diciendo el Instituto Nacional de Migración, págame para quedarte. Y eso a mí se me hace triste, porque obviamente si viene no sé, un francés o un inglés a visitar las ruinas en Teotihuacán y pide permiso para quedarse unos meses y hacer turismo, pues se me hace correcto que se le pida una cantidad. Pero si viene una persona con muy escasos recursos, con una situación muy limitada, que nosotros como país les estemos cobrando para que se puedan quedar, cuando el espíritu de los mexicanos siempre ha sido que seamos solidarios con esta gente que no tiene un buen futuro en su país, así como pasó con los españoles cuando salieron en la guerra en los años 30, ¿te acuerdas? Así como ha pasado con tantas países que se han visto en problemas graves como El Salvador, como Nicaragua, que vino mucha gente a pedir asilo y quedarse en México para hacer una nueva vida, así como le pasó a los Estados Unidos con tanta gente que vino de Europa o de Asia a pedir asilo, y que de ahí, de ese crisol de gente que vino de todas partes, se hizo un gran país. Creo que nosotros también podemos tener un gran país si aprendemos a aprovechar a toda esa gente que viene con ganas de tener un futuro que no existe en su país. En Centroamérica hay muchos problemas, hay países con problemas, con conflictos de guerra, de narcotráfico, de problemas locales, y se están desplazando hacia acá, y en lugar de tener nosotros una política para aceptarlos, que nos ayuden a salir adelante como país, que se sumen a los esfuerzos de este país, los estamos dejando por fuera o los estamos mandando al matadero. No, hay mensajes del auditorio, permítanme, porque es en torno al tema, para que ustedes nos digan. El problema es la falta de condiciones dignas para vivir en sus lugares de origen, antes casi exclusivamente por la economía, ahora sumado la violencia. Y luego nos dicen también, ¿dónde quedó? Estaba hablando de las mantarrayas, ahorita lo digo. Nos decían, también no soy partidario también, sí, no soy partidario político, pero de seguro los 43 de Ayotzinapa, el ABC, no escuché su opinión en los gobiernos anteriores. ¿Dónde estaba este amigo prianista? ¿Quién de ustedes? Enriqueciéndose ilícitamente, que no ya dice la otra palabra, que se calle el amigo, por favor, Jesús Tadeo Miranda. ¿Quién? Pues no sé, nos podemos callar, pero... ¿Quién de ustedes no estaba? Y deja tú, yo creo que los tres que estamos en esta mesa en su momento hemos cuestionado y criticado crímenes de Estado como esos, ¿no? Tanto como el ABC, como el caso de Ayotzinapa, Acteal y otros más que ha habido en este país. Yo nomás le recordaría, fíjate, hay un Lo que pasa es que no te escucharon entonces en ese momento. Lo que pasa es que la memoria, ha habido un esfuerzo de un escaso tiempo para acá, donde parece que les borraron el chip de la memoria del pasado inmediato y se quedan con la memoria corta del 18 para acá. Yo sí le digo a quien se reporta con nosotros que siempre han sido críticos, tanto Jesús como Norma. Mira, yo nada más recordaría, ¿te acuerdas que hay un instituto policía en la entrada sur de Hermosillo? Sí, claro. Originalmente eso iba a ser un centro para recibir a las personas, a los migrantes. Uh-huh. Y recuerdas en los 80s, y se hizo una gran inversión y se hicieron todas las instalaciones y los edificios y todo, ahí a un ladito del Cerro de las Víboras, que por el otro lado es el centro ecológico. Correcto, sí. Y pegado a la carretera. Uh-huh. Y toda esa gran inversión ahí se quedó como un elefante blanco. Nunca se siguió invirtiendo ni en capacidad de recibir migrantes, ni en ganas de atenderlos, y todo se quedó volando como ese centro migratorio, y terminaron haciéndolo el Instituto de Policía, que bueno, está bien, también nos hacía falta unas buenas instalaciones para capacitar, para que los policías tuvieran academia, pero se quedó volando toda aquella idea de tener un centro donde recibir a los migrantes, y ahora actualmente se recibe a los migrantes tristemente en instalaciones relacionadas con
agrupaciones civiles, los apoyan agrupaciones religiosas. No quiero referirme nada más a la Iglesia Católica, porque muchas agrupaciones relacionadas con alguna religión tratan de ayudar. A veces vecinos andan llevándoles tortas a la gente que está ahí acantonada o aglomerada en la espera de que salga el tren. Entonces, yo creo que debería de nuestro gobierno y nosotros mismos también exigir que seamos más humanos con esos seres humanos. Tienes razón, Moreno, lo de Ciudad Juárez es crimen de Estado, cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Migración, populismo de López Obrador, cada día estamos peor, dice Aldo Cruz. Y también nos dieron otro reporte para ustedes, que lo tengo aquí, dice, hay que dejar de culpar a Estados Unidos, ellos están en su papel de limitar quién llega a su país, ¿a poco los tres, o sea, de nosotros, nos dice, van a abrirle sus casas de par en par a cualquiera? La responsabilidad es de los gobiernos locales, deben crear las condiciones para evitar que la gente emigre. Katy, rapidito, mira, sí. Sobre el tema de... rapidito, sobre porque el tema, Cecilia nos está porque sé que está diciendo. el tiempo justo. Sí. Sobre el tema del cambio de nombre al Instituto Nacional de Migración puede llevar una buena carga de buena voluntad por parte del padre Solalinde. Yo siento también que lleva una muy buena dosis de propaganda, efectivamente. No es tan fácil, y esto dicho por expertos como el propio Tonatiuh Guillén, hacer un cambio de esta naturaleza. Es un cambio normativo, es decir, es un cambio que pasa por la legislación, es un cambio que requiere de una modificación de la política pública de atención a los migrantes y a los derechos humanos, es un cambio que implica el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil. Yo no veo que en un año 7 meses este gobierno, ya enrutado en la sucesión presidencial, vaya a modificar algo tan importante como esto, porque además no ha dado muestras de querer corregir cuando se equivoca, no en este tema, en muchos temas, no ha dado muestras de querer corregir. Vean cómo reaccionaron ante el asunto de Ciudad Juárez. Mandan a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, a que hable de la detención de funcionarios menores para evitar que 2 de las corcholatas, dicho este apodo por el propio presidente, puedan verse salpicados por el fuego del infierno de Ciudad Juárez. Yo no veo cómo quieran corregir. Y el tiempo se nos termina. Sí, yo también lo veo muy difícil, muy complicado. Es algo que debe haber comenzado, no en este sexenio, sino muchos sexenios anteriores. Muy difícil, pero esperemos, como dices tú, que haya buena voluntad y que se siga adelante. Y también el tiempo se nos termina, entonces. Gracias. Gracias, Jesús Moreno. Un gusto. Nos gracias vemos otro igualmente, Norman Gracias, Navarro, por habernos ya no hablamos de los acompañado changarros. De los changarros. No y el changarro de Norman. No, ¿En dónde podemos ir a tu changarro? Ahí en Boulevard Hidalgo y Galeana. Tiene más de 80 años el negocio en esa esquina. Que no son los años que tiene Norman, ¿eh? No, que era de tu papá. Era de mi abuelo. De tu abuelo. De su abuelo. Alguien comentó mi mamá. Yo Bien. soy la tercera generación y a mucha honra. Luego vamos a estar por ahí. Gracias, mi amor. Reporte 100.